El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 8. Italia. Simbad el marino. Continuación. Esta estela pronto desapareció. Era evidente que el patrón había llegado a la orilla. Todos los del barco permanecieron inmóviles por espacio de media hora, al cabo de la cual vieron aparecer junto a la orilla la misma estela luminosa en dirección a ellos. Un instante después, Gaetano estaba en la barca. ¿Y bien?, le preguntaron Franz y 4 marineros al mismo tiempo. Son, dijo, contrabandistas españoles, aunque hay también con ellos 2 bandidos corsos. ¿Y qué hacen esos 2 bandidos corsos con los contrabandistas españoles? Toma, excelencia, repuso Gaetano con aire de sublime caridad. Es preciso ayudarse los unos a los otros. Los bandidos se ven perseguidos con bastante frecuencia en tierra por los gendarmes o los carabineros, y entonces encuentran una barca tripulada por buenos camaradas como nosotros, a quienes pedir hospitalidad, y de quienes recibirla en su mansión flotante. ¿Quién niega protección a un pobre hombre que se ve perseguido? Le recibimos a bordo, y para mayor seguridad nos metemos en alta mar. Esto no nos cuesta nada, y le salva la vida, o la libertad por lo menos, a uno de nuestros semejantes, que el día de mañana, en pago del servicio que le hemos hecho, nos indica un buen sitio para desembarcar sin que nos molesten los curiosos. Ah, ya. De modo que vos mismo tenéis también algo de contrabandista, mi querido Gaetano, le dijo Franz. ¿Qué queréis, excelencia? Contestó con una sonrisa imposible de describir. Bueno es saber algo de todo, porque lo primero es vivir. Luego, ¿conocéis a esa gente que ahora habita en Montecristo? Así. Los marinos somos como los francmasones, que nos reconocemos unos a otros por ciertas señales. ¿Y creéis que no ofrece peligro nuestro desembarco? Ninguno. Los contrabandistas no son ladrones. ¿Pero esos bandidos corsos? Murmuró Franz calculando de antemano todas las posibilidades. Vaya por Dios, dijo Gaetano. Ellos no tienen la culpa de ser bandidos, sino la autoridad. ¿Qué decís? Desde luego, les persiguen por haber hecho una piel, y nada más, como si el vengarse no fuera en Córcega lo más natural del mundo. ¿Qué entendéis por haber hecho una piel? ¿Haber asesinado a un hombre? Dijo Franz prosiguiendo sus pesquisas. Haber matado a un enemigo, que es muy diferente, respondió el patrón. Pues bien, añadió el joven, vamos a pedir hospitalidad a esos contrabandistas y a esos bandidos. ¿Creéis que nos la concederán? De seguro. ¿Cuántos son? 4, excelencia, y con los 2 bandidos 6. Justamente el mismo número nuestro. Somos 6 para 6, por si esos señores se nos pusieran foscos y tuviéramos que traerlos a razones. Por última vez, vamos a Montecristo. Sí, excelencia, pero nos permitiréis tomar algunas otras precauciones. Desde luego, amigo mío, sed sabio como Néstor y astuto como Ulises. Hago más que permitíroslo, os lo aconsejo. Pues entonces, silencio, murmuró Gaetano. Todos se callaron. Para un hombre observador como Franz, todas las cosas tienen su verdadero punto de vista. Esta situación, sin ser peligrosa, no carecía de cierta gravedad. Hallábase en las tinieblas más profundas, en medio del mar, rodeado de marineros que no le conocían, que no tenían ningún motivo para tenerle afecto, que sabían que llevaba en el cinto algunos miles de francos, y que muchas veces habían examinado, si no con envidia, con curiosidad al menos sus armas, que eran muy hermosas. Por otra parte, iba a arribar, sin más ayuda que aquellos hombres, a una isla que, a pesar de su nombre religioso, no le prometía al parecer otra hospitalidad que la del Calvario a Cristo, gracias a los bandidos y a los contrabandistas. Después, la historia de aquellas barcas agujereadas en el fondo, que de día la creyó exagerada, parecióle verosímil de noche. Fluctuando, pues, entre este doble peligro, quizás imaginario, no abandonaba su mano el fusil, ni sus ojos se apartaban de aquellos hombres. Entretanto, los marineros habían izado otra vez sus velas y vuelto a emprender su marcha. En medio de las tinieblas, a las cuales estaba ya un tanto acostumbrado, distinguía Franz el gigante de granito que la barca costeaba, y pasando al fin el ángulo saliente de una peña, pudo ver la lumbre más encendida que nunca, y sentadas a su alrededor 5 o 6 personas. El resplandor del fuego iluminaba una distancia de 100 pasos mar adentro, por lo menos. Costeó Gaetano la luz, procurando que su barco no saliese un punto de la sombra, y cuando logró situarse enfrente de la lumbre, lanzóse atrevidamente al círculo formado por el reflejo, entonando una canción de pescadores y haciéndole el coro sus compañeros. Al oír el primer verso de la canción, habíanse levantado los que se calentaban, aproximándose al desembarcadero con los ojos fijos en la barca, cuya fuerza e intenciones se esforzaban indudablemente en adivinar. Pronto demostraron que el examen les satisfacía, yendo a sentarse junto a la lumbre, en que asaban un cabrito entero, a excepción de uno, que se quedó de pie en la orilla. Cuando la barca hubo llegado a unos 20 pasos de la orilla, el que estaba de pie hizo maquinalmente con su carabina el ademán de un centinela ante la fuerza armada, y gritó en dialecto sardo: «¿Quién vive?». Franz preparó fríamente sus 2 tiros.
Gaetano cruzó con aquel hombre algunas palabras, que el viajero no pudo comprender, pero que sin duda se referían a él. ¿Quiere vuestra excelencia dar su nombre o guardar el incógnito?, le preguntó el patrón. No quiero que mi nombre suene para nada, contestó Franz. Decidle que soy un francés que viaja por gusto. Cuando Gaetano hubo transmitido esta respuesta, dio una orden al centinela a uno de los hombres que estaban sentados a la lumbre, el cual se levantó acto seguido y desapareció entre las rocas. Hubo un instante de silencio. Cada uno pensaba en sus propias cosas. Franz en su desembarco, los marineros en sus velas, los contrabandistas en su cabra, pero a pesar de este aparente descuido, se observaban unos a otros. De repente, el hombre que se había separado de la lumbre apareció, en opuesta dirección, haciendo con la cabeza una señal al centinela, que volviéndose hacia el barco se contentó con pronunciar estas palabras: «S'accomodi». El s'accomodi italiano es imposible de traducir, porque significa al mismo tiempo «venid, entrad, sed bienvenido, estáis en vuestra casa, todo es vuestro». Se parece a aquella frase turca de Molière que tanto admiraba el paleto caballero por el sinnúmero de cosas que significaba. A los marineros no se lo hicieron repetir y a los 4 golpes de remo tocó la barca en la orilla. Saltó Gaetano el primero, volviendo a hablar brevemente con el centinela en voz baja. Saltaron los marineros unos tras otros hasta que le tocó a Franz hacer lo mismo. Llevaba éste al hombro uno de los fusiles, Gaetano el otro, y un marinero su carabina, pero como su traje era una mezcolanza del de los artistas y del de los dandis, no inspiró ninguna sospecha. Tras amarrar el barco a la orilla, dieron algunos pasos en busca de una especie de vivaque donde se colocaron, pero sin duda el punto a donde se dirigían no era del gusto del que hizo el papel de centinela, porque gritó a Gaetano: «Por ahí no». Balbució una disculpa a Gaetano, y sin insistir dirigióse a la parte opuesta, mientras 2 marineros iban a encender en la hoguera antorchas para alumbrar el camino. Anduvieron como unos 30 pasos y se detuvieron en una pequeña explanada de rocas, en que habían labrado como unos asientos, que querían parecer garitas, donde el centinela pudiera sentarse. En torno crecían en algunos trozos de tierra vegetal encinas enanas y mirtos de ramaje espeso. Por un montón de cenizas, que vio al bajar al suelo una antorcha, comprendió Franz que no era el primero que reconociese la excelencia de aquel sitio, y que debía de ser una de las guaridas habituales de los nómadas visitantes de la isla de Montecristo. Ya había dejado de estar en alarma y en acecho. Desde que puso el pie en tierra, desde que se dio cuenta de las disposiciones, si no amistosas, indiferentes de sus huéspedes, desapareció toda su desconfianza, cambiándose en apetito con el olor de la cabra que asaban en la cercana lumbre. Dijo algunas palabras acerca de este nuevo incidente a Gaetano, que le respondió que nada era más sencillo que comer, para quien trajese como ellos en su barco pan, vino, 6 perdices y un buen fuego para asarlas. Además, añadió: «Si tanto incita vuestra excelencia el olor de la cabra, puedo ofrecer a los vecinos 2 de nuestras aves por un pedazo de su asado». «Sí, sí, Gaetano», contestó el joven, «haced, que parecéis en verdad nacido para tratar esta clase de negocios». Entretanto los marineros habían arrancado un buen montón de musgo, y con mirtos y encina verde encendieron una buena lumbre. Franz, impaciente, esperaba a su negociador, olfateando la cabra, cuando aquél apareció con aire pensativo. «Ea, ¿qué hay de nuevo?», le preguntó. «¿Rechazan nuestra oferta?» «Al contrario», dijo Gaetano, «su jefe, a quien han dicho que sois un joven francés, os invita a cenar». «Caramba», exclamó Franz, «qué hombre tan civilizado debe de ser ese jefe. No tengo motivos para negarme, tanto más cuanto que le llevo mi parte de bucólica». «Oh, no es eso. Tiene para cenar y aún algo más. Es que pone a vuestra entrada en su casa una condición muy singular». «¿En su casa? ¿Ha construido una casa aquí?» «No, pero no deja por eso de tener, según se asegura, al menos un albergue bastante cómodo». «¿Conocéis, pues, a ese jefe?» «Por haber oído hablar de él». «¿Bien o mal?» «De las 2 maneras». «Diablo, ¿y cuál es su condición?» «Que os dejéis vendar los ojos, y que no os quitéis la venda hasta que él mismo os lo diga». Franz sondeó cuanto le fue posible la mirada de Gaetano para conocer lo que ocultaba esta proposición. «Ah», respondió el marinero adivinando su idea, «bien sé yo que merece reflexionarse». «¿Qué haríais vos en mi lugar?», inquirió el joven. «Como nada tengo que perder, iría». «¿No rechazaríais el ofrecimiento?» «No, aunque no fuera más que por curiosidad». «¿Hay algo curioso en casa de ese jefe?» «Escuchad», dijo Gaetano bajando la voz. «Yo no sé si es cierto lo que dicen». Y se detuvo, mirando a su alrededor por si lo escuchaban. «¿Qué dicen?» «Dicen que ese jefe vive en una gruta que deja muy atrás al Palacio Pitti». «¿Soñáis?», exclamó Franz volviendo a sentarse. «No es sueño», contestó el patrón, «sino realidad. Cama, el piloto del San Fernando, entró un día y salió maravillado, diciendo que solo en los cuentos de las hadas hay tales tesoros». Franz dijo: «¿Sabéis que con esas palabras me haríais descender a las cavernas de Alí Baba?» «Digo lo que me dicen, excelencia». «¿De modo que me aconsejáis que acepte?» «No digo tanto.
Vuestra Excelencia hará lo que sea de su gusto. Yo no quisiera aconsejarle en semejante ocasión.